privilegio de una vida es llegar a ser quien eres. ¿Te has preguntado alguna vez por qué el mundo parece demasiado ruidoso para tu alma? ¿Por qué necesitas horas de soledad después de estar con gente? No porque no los ames, sino porque literalmente sientes que tu energía se desangra. ¿O por qué hay conversaciones que te drenan tanto que prefieres el silencio de una biblioteca a la compañía de multitudes? Tal vez has intentado explicarlo y has escuchado las respuestas de siempre. Eres demasiado sensible. Necesitas salir más. No seas tan intenso. Pero hay algo dentro de ti que sabe que esas respuestas no tocan la verdad. Hay algo fundamentalmente diferente en cómo experimentas la realidad. Algo que va más allá de la timidez o la introversión. Es como si hubieras nacido con un sistema operativo distinto, uno que procesa todo con mayor intensidad, mayor profundidad, mayor complejidad. Carl Jung, el explorador más valiente del alma humana, dedicó su vida a entender estas diferencias, y lo que descubrió fue revolucionario. No todos procesamos la realidad de la misma manera. Mientras la mayoría vive en la superficie, algunos nacieron con sensores que captan las profundidades. Algunos llegaron a este mundo con lo que él llamaba personalidades diferenciadas, sistemas psicológicos más complejos, más sensibles, más conscientes. Jung identificó que estas personalidades representan menos del 5% de la población, pero cargan con una responsabilidad invisible: ser puentes entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo que el mundo ve y lo que realmente es. Son las antenas de la humanidad, captando señales que otros no pueden percibir, procesando información que la mayoría ignora o rechaza. Si sientes que esto te describe, si hay algo en estas palabras que resuena con esa parte de ti que siempre has tenido que explicar o justificar, entonces probablemente eres una de esas excepciones. Y es momento de que entiendas que tu diferencia no es un defecto, sino una evolución. La primera señal es que tu mente nunca descansa completamente. Mientras otros pueden desconectarse viendo televisión o haciendo scroll infinito en redes sociales, tú no puedes. Tu cerebro busca patrones, conexiones, significados ocultos incluso en las cosas más simples. Una canción no es solo melodía para ti, es una historia emocional completa que te transporta a lugares que ni sabías que existían. Una mirada no es solo un gesto casual, es una ventana al alma de alguien, un mapa de sus heridas y sus esperanzas. Jung llamaba a esto pensamiento simbólico, la capacidad de ver más allá de lo literal, de encontrar el significado profundo en lo cotidiano. Para ti, nada es solo lo que parece ser en la superficie. Ves arquetipos en las personas, patrones universales en las situaciones particulares, conexiones invisibles entre cosas aparentemente no relacionadas. Tu mente funciona como un detective emocional, siempre buscando la verdad debajo de las apariencias. Pero eso tiene un precio. Tu mente es como un motor que nunca se apaga del todo, siempre procesando, siempre conectando, siempre interpretando. Mientras otros pueden desconectar fácilmente, tú necesitas estrategias específicas para calmar esa actividad mental constante. No es ansiedad, no es hiperactividad, es una forma más intensa de experimentar la realidad. La segunda señal es tu relación extraña y compleja con las emociones. No solo sientes las tuyas con una intensidad que a veces te abruma, sino que sientes las de todos los demás. Entras a una habitación y sabes inmediatamente quién está triste sin que hayan dicho una palabra, quién está ansioso aunque estén sonriendo, quién está fingiendo estar bien cuando por dentro se están desmoronando. Jung describía esto como sensibilidad al inconsciente colectivo. Tu sistema nervioso funciona como una antena superdesarrollada que capta frecuencias emocionales que otros ni siquiera saben que existen. No es que seas adivino o que tengas poderes especiales, es que tu cerebro procesa microexpresiones, tonos de voz, lenguaje corporal
y energías de una manera extraordinariamente sofisticada. Por eso las multitudes te agotan tanto. No es solo el ruido o la estimulación visual, es que estás procesando conscientemente las emociones de decenas de personas simultáneamente. Es como si estuvieras en una habitación donde todos los radios estuvieran encendidos en diferentes estaciones al mismo tiempo. Por eso necesitas tanto tiempo a solas, no para evitar a las personas, sino para procesar y limpiar toda esa información emocional que has absorbido. A veces sientes emociones que no puedes explicar, tristezas que no tienen origen aparente, ansiedades que surgen de la nada. Jung entendía que muchas veces estas emociones no son tuyas, sino que las has captado de tu entorno. Eres como una esponja emocional, y necesitas aprender a distinguir entre lo que es tuyo y lo que has absorbido de otros. La tercera señal es tu relación conflictiva con la superficialidad. No es que seas snob, pretencioso o que te creas superior, es que literalmente no puedes sostener conversaciones vacías por mucho tiempo sin sentir una especie de claustrofobia existencial. Cuando alguien habla del clima, tú automáticamente estás pensando en el clima emocional de esa persona. Cuando otros chismean sobre celebridades, tú te preguntas qué herida emocional los lleva a necesitar esa distracción. Jung observaba que las personalidades diferenciadas tienen una alergia natural a lo que él llamaba la persona, esa máscara social que todos usamos para navegar el mundo. El problema es que tú ves a través de las máscaras sin intentarlo, sin poder evitarlo. Percibes la incongruencia entre lo que alguien proyecta y lo que realmente siente, y eso puede ser incómodo tanto para ti como para los demás. No puedes fingir interés en cosas que para ti carecen de sustancia. No puedes participar en dinámicas sociales que sientes vacías o falsas. Esto puede hacer que a veces te perciban como distante, arrogante o antisocial, cuando en realidad lo que sucede es que tienes hambre de conexiones auténticas, de conversaciones que alimenten tu alma, de intercambios que toquen la verdad de la experiencia humana. La cuarta señal es que vives en un estado constante de búsqueda de significado. No puedes hacer algo solo porque hay que hacerlo, o porque así son las cosas. Necesitas entender el por qué, el para qué, el sentido profundo de cada acción, cada decisión, cada relación. Te resulta imposible vivir en piloto automático, siguiendo rutinas sin cuestionarlas, aceptando verdades porque todo el mundo las acepta. Jung creía que esto era evidencia de lo que él llamaba la función trascendente, la capacidad innata de conectar los opuestos, de encontrar propósito donde otros ven casualidad, de crear significado donde otros ven caos. Tu mente necesita encontrar el hilo conductor, la narrativa coherente, el sentido último de las experiencias. Esto puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez no puedes mantener un trabajo que sientes que no contribuye a algo mayor. Tal vez no puedes sostener relaciones basadas únicamente en conveniencia o costumbre. Tal vez sientes una urgencia constante por entender tu propósito en la vida, tu misión, tu contribución única al mundo. Pero esa búsqueda constante puede ser agotadora, porque significa que nunca puedes simplemente ser, sin cuestionar, sin analizar, sin intentar comprender. Es una bendición y una maldición. Ves la riqueza y profundidad de la existencia, pero a veces envidias a quienes pueden vivir sin esa necesidad constante de significado. La quinta señal es tu sensibilidad extrema a las mentiras y las incongruencias. Tu sistema detecta inmediatamente cuando algo no cuadra, cuando las palabras no coinciden con las acciones, cuando la energía de alguien contradice completamente lo que está diciendo. Es como si tuvieras un detector de autenticidad súper desarrollado que no puedes apagar. Jung explicaba que esto sucede porque tu inconsciente está altamente desarrollado y actúa como un radar emocional. Captas las contradicciones, las medias verdades, las manipulaciones sutiles, antes de que tu mente consciente pueda procesarlas. Sientes cuando alguien está actuando un papel,
cuando está ocultando algo importante, cuando está proyectando una imagen falsa de sí mismo. Esta hipersensibilidad a la verdad puede hacer que las relaciones sean más complicadas. No puedes ignorar las señales de alarma. No puedes pretender que no notas las inconsistencias. No puedes hacerte el de la vista gorda cuando algo fundamental no está alineado. Esto puede hacer que otros te perciban como demasiado exigente, demasiado crítico, demasiado intenso. Pero también significa que cuando encuentras personas auténticas, cuando experimentas momentos de verdadera honestidad, la conexión es extraordinariamente profunda. Valoras la autenticidad por encima de casi cualquier otra cualidad porque sabes lo rara que es, lo preciosa que es, lo sanadora que puede ser. La sexta señal es que tienes una relación intensa y compleja con la soledad. No la evitas como la mayoría de las personas, la necesitas como el aire. Pero no cualquier tipo de soledad. Necesitas silencio de calidad, tiempo para procesar todo lo que has absorbido durante tus interacciones sociales, espacio para que tu mente haga esas conexiones profundas que la caracterizan. Jung entendía que para las personalidades diferenciadas, la soledad no es aislamiento, es recarga. Es el momento donde tu verdadero yo puede emerger sin las interferencias del mundo externo, sin tener que filtrar o modular tu intensidad para que otros se sientan cómodos. En soledad puedes ser completamente tú, con toda tu profundidad, toda tu sensibilidad, toda tu complejidad. Necesitas tiempo para integrar las experiencias, para procesar las emociones que has captado, para hacer sentido de toda la información sutil que tu sistema nervioso está constantemente recopilando. Sin este tiempo de soledad, puedes sentirte fragmentado, abrumado, perdido en el ruido emocional del mundo. Pero esta necesidad de soledad puede ser malinterpretada por otros como rechazo, como antisocialidad, como depresión. La verdad es que necesitas la soledad para poder dar lo mejor de ti en tus relaciones. Es tu forma de mantenerte centrado, equilibrado, auténtico. La séptima señal es que sientes una responsabilidad inexplicable hacia los demás. No puedes ver sufrimiento sin sentir la urgencia de ayudar, de sanar, de aliviar el dolor de alguna manera. No puedes presenciar injusticias sin sentir que debes hacer algo, que tienes algún tipo de obligación moral de intervenir o al menos de no quedarte indiferente. Jung observaba que estas personalidades cargan con lo que él llamaba el complejo del sanador herido, la necesidad compulsiva de sanar en otros, lo que tal vez aún no has sanado completamente en ti mismo. Hay algo en tu sistema que se activa automáticamente cuando detectas dolor, trauma, sufrimiento en otros. Te conviertes casi sin darte cuenta en el confidente, el consejero, el hombro donde otros lloran. Esto puede llevarte a relaciones donde das mucho más de lo que recibes, donde te conviertes en el terapeuta emocional no oficial de tu familia, tus amigos, incluso de extraños. Atraes a personas heridas porque tu energía emana comprensión, aceptación, capacidad de ver más allá de los síntomas hacia las heridas profundas. Pero Jung también advertía sobre los peligros de este patrón. Puedes perderte en el sufrimiento de otros, puedes usar la salvación de otros como una forma de evitar enfrentar tus propias heridas. Puedes desarrollar lo que se conoce como fatiga de compasión. La clave está en aprender a ayudar desde un lugar de fortaleza, no de necesidad, desde la plenitud, no desde el vacío. Y la octava señal, la más profunda y tal vez la más difícil de explicar, sientes que tienes una misión en la vida, pero no sabes exactamente cuál es. Hay una inquietud constante, una sensación persistente de que fuiste hecho para algo más, algo importante, algo que trasciende lo cotidiano. No es arrogancia ni delirios de grandeza, es una percepción íntima y constante de que tu vida tiene un propósito específico que aún no has descubierto completamente. Jung creía que esta sensación no es ilusión, sino una percepción real de tu función psicológica en el colectivo humano. Las personalidades diferenciadas están aquí para empujar la evolución de la conciencia,
para mostrar lo que es posible cuando alguien se atreve a vivir auténticamente, profundamente, conscientemente. Son los pioneros de nuevas formas de ser, de sentir, de relacionarse. Esta sensación de misión puede manifestarse de muchas maneras. Tal vez sientes que debes crear algo, escribir algo, enseñar algo. Tal vez sientes que tu forma de vivir, en sí misma, es tu contribución. Tal vez sientes que debes ser un ejemplo de autenticidad en un mundo que se está volviendo cada vez más superficial. La frustración viene cuando no puedes definir específicamente cuál es esa misión, cuando no puedes traducirla en objetivos concretos o planes de carrera tradicionales. Jung entendía que para estas personalidades, la misión a menudo es más existencial que práctica. Se trata de vivir tan auténticamente que inspires a otros a hacer lo mismo, de mantener viva la profundidad en un mundo que tiende hacia la superficialidad. Pero Jung también advertía sobre los peligros de estas características. La sensibilidad extrema puede convertirse en victimización, en una excusa para no enfrentar las responsabilidades de la vida adulta. La búsqueda de significado puede volverse obsesión, una forma de evitar la acción práctica. La necesidad de ayudar puede transformarse en codependencia, en una forma de controlar indirectamente a los demás. El complejo de superioridad es otro riesgo. Cuando te das cuenta de que percibes cosas que otros no ven, de que sientes más profundamente, de que piensas más complejamente, es fácil caer en la trampa de creerte mejor, más evolucionado, más consciente. Jung llamaba a esto inflación del ego, y advertía que era uno de los peligros más sutiles para las personalidades diferenciadas. La clave está en reconocer estos patrones sin identificarte completamente con ellos, en honrar tu naturaleza sin que se convierta en una prisión de expectativas imposibles, en integrar tu sensibilidad con fortaleza práctica, tu profundidad con funcionalidad en el mundo real, tu misión con humildad. Jung también observaba que estas personalidades enfrentan desafíos únicos. El aislamiento puede ser uno de los más difíciles. Cuando ves el mundo de manera tan diferente, cuando tus necesidades emocionales son tan específicas, cuando tu forma de procesar la realidad es tan única, encontrar personas que realmente te entiendan puede ser extraordinariamente difícil. Puedes sentirte como un extraterrestre tratando de explicar tu planeta natal a habitantes de otro mundo. Puedes experimentar una soledad existencial profunda, no porque no tengas personas a tu alrededor, sino porque sientes que nadie realmente comprende cómo experimentas la vida. Otro desafío es la intensidad emocional. Cuando sientes todo tan profundamente, cuando cada experiencia te toca de manera tan visceral, la vida puede ser agotadora. Las alegrías son más intensas, pero también los dolores. Los éxitos te elevan a alturas extraordinarias, pero las decepciones pueden sumirte en profundidades que otros no comprenden. Jung entendía que estas personalidades necesitan desarrollar lo que él llamaba contención, la capacidad de sostener y procesar emociones intensas sin ser completamente abrumadas por ellas. Es como aprender a ser un contenedor lo suficientemente fuerte para la intensidad de tu propia experiencia. Pero si reconoces estas señales en ti, si sientes que estas palabras están describiendo algo que siempre has sabido sobre ti mismo, pero nunca has podido articular completamente, entiende esto. No estás roto, no necesitas ser arreglado, no hay nada fundamentalmente mal contigo. Jung decía que las personalidades raras son prototipos de lo que la humanidad puede llegar a ser. Eres una excepción que anticipa una nueva regla, un adelanto de posibilidades humanas aún no desarrolladas masivamente. Tu sensibilidad no es debilidad, es una forma más avanzada de percepción. Tu búsqueda de significado no es obsesión neurótica, es evolución consciente. Tu necesidad de autenticidad no es exigencia imposible, es integridad fundamental. El mundo, aunque no siempre lo reconozca, necesita desesperadamente tu rareza,
tu profundidad, tu forma particular de sentir y percibir. Porque en un planeta que se está volviendo cada vez más superficial, más ruidoso, más desconectado de lo esencial, tu presencia es un recordatorio viviente de que es posible vivir de otra manera. Cada vez que eliges la autenticidad sobre la aprobación social, cada vez que priorizas la profundidad sobre la popularidad, cada vez que te mantienes fiel a tu naturaleza sensible, en lugar de endurecerte para encajar, estás contribuyendo a la evolución de la conciencia colectiva. Estás siendo un faro para otras almas que también se sienten fuera de lugar, un espejo donde pueden reconocer su propia rareza como algo valioso. Jung tenía razón, volverse consciente es doloroso, pero también es lo único que realmente vale la pena. Tu personalidad extremadamente rara no es un accidente cósmico, no es un capricho del destino, es una responsabilidad sagrada, una invitación a vivir tan auténticamente, tan profundamente, tan conscientemente, que inspires a otros a hacer lo mismo. No tienes que cambiar para encajar en un mundo que no fue diseñado para ti. El mundo necesita cambiar, y tú eres parte de ese cambio. Tu rareza es tu contribución, tu sensibilidad es tu superpoder, tu profundidad es tu regalo al mundo. Y tú, después de reconocer estas señales en tu propia vida, te atreves a abrazar completamente tu rareza como el regalo extraordinario que realmente es. Porque ser diferente no es ser defectuoso, es ser necesario en formas que el mundo aún está aprendiendo a valorar, pero que pronto será imposible ignorar.